Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este lunes 18 de abril de 2016. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y como siempre, acostumbro, los invito a iniciar la semana con mucha fe puesta en Dios Todopoderoso para poder afrontar cualquier problema que se les presente. Además, antes de presentarles el programa de hoy, más allá de mostrar mi solidaridad con todas las familias afectadas por el terremoto en el Ecuador, quiero expresar desde luego unirme en ese clamor de oración para que ese dolor, para que ese cuadro triste del cual hemos sido testigos el fin de semana a raíz de este movimiento telúrico, de alguna manera reconforte a estas familias que obviamente han salido afectadas con este fuerte terremoto que ha sacudido el fin de semana a nuestros hermanos del Ecuador. Así es que vaya para ellos la consolación de nuestro Dios y ánimos para salir adelante. Este día, como desde luego vamos a hablar de un tema de cómo la semana pasada, en medio de una serie de protestas sociales, las autoridades de gobierno emitieron una declaratoria de emergencia ante la crisis de agua. Hoy, para hablarnos sobre las acciones que esto conlleva, nos acompaña acá en nuestros estudios el ingeniero Marco Antonio Fortín, presidente de ANDA, a quien le doy la más cordial bienvenida. Presidente, Neto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Diálogo con Ernesto López. Siempre es un gusto estar aquí contigo y pues creo que vamos a tener un largo rato para poder abordar el tema a profundidad y pues podamos ver pues todo el abanico de alternativas que se nos han presentado. El agua es un bien estratégico y por consecuencia es un tema bastante complejo que vamos a aprovechar su presencia para poderlo hablar extensamente en esta hora y media. La problemática, obviamente, como lo digo, del agua, a juicio de los expertos, no es un tema de hoy, pues ahora la historia nos pasa la factura por no haber hecho las inversiones, según expertos, inversiones pertinentes que debieron haberse hecho en las últimas décadas. Sumado esto, desde luego, a la falta de verdaderas regulaciones como una ley de agua que duerme el sueño de los justos, entre otros aspectos que tienen que ver con el cambio climático, como lo conversábamos recientemente en mi programa de radio con algunos especialistas. Así es que hoy vamos a hacer un análisis desde la perspectiva institucional como respuesta a la denuncia de carencia de agua potable y un costo tarifario cuestionado también al no contarse con el servicio del vital líquido, pero con tarifas y recibos que cobran precisamente alto costo de consumo de agua. Vámonos con Lorena para que nos ponga en perspectiva también esta mañana y nos dé insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar la temática a lo largo de esta hora y media. Lorena, adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Como ya lo mencionabas, iniciamos la semana con un tema de suma importancia, pues por primera vez en la historia del país es declarada una emergencia nacional por escasez hídrica, en medio de una coyuntura de protestas ante la falta del servicio. Veamos. Las bajas lluvias en los últimos 4 años, sumado a la antigüedad de los equipos y la urbanización de la capital, han derivado en la escasez del vital líquido y en medidas extremas. Movilizar camiones cisternas de las distintas instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo gobierno central, gobiernos locales, empresa privada y sociedad civil, para lo cual cada comisión municipal deberá coordinarse con las comunidades y con las demás instituciones para garantizar la distribución de agua de acuerdo a los lugares que se necesite abastecer, lo cual previamente estará diagnosticado y establecido por ANDA. B.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados garantizará el abastecimiento del agua requerida. La sed del pueblo reclama un servicio cobrado pero no abastecido. Nosotros no tenemos agua para nuestros hijos necesitan agua también. Y continuará siendo irregular mientras se construyen 2 nuevos pozos. Una situación de un fenómeno de cambio climático de 4 años, de una sequía que ha tenido un impacto en la economía, en lo social y que incide en el agua. Si bien es sabido que no es un problema nuevo, algunos sectores cuestionan el haber esperado hasta este momento para tomar acción. Ernesto, te comento que aunque la mayoría de la población nos estamos viendo afectados por este desabastecimiento de ANDA, según las autoridades existe un sector crítico, que es la zona suroriente de la capital, a la cual se le dará prioridad. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este día. Adelante. La empresa Rayones perforó un pozo en la zona de Ilopango de 350 metros de profundidad y dio 1 litro por segundo hace poco. O sea, la zona no hay manera de que nosotros lleguemos, por ejemplo, a Altavista o a San Bartolo, a todas esas colonias, a perforar pozos porque no va a funcionar. Perdón por la pregunta de forma ligereza. Si ese es el tipo de resultado que hay, ¿por qué permiten construcciones? Esa es la pregunta realmente que nos deberíamos hacer. ¿Cómo fue que se permitieron realmente construir esas urbanizaciones sabiendo perfectamente que desde 1995 ya había un resultado adverso a perforar pozos en la zona? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a desviar agua de Uluchapa para una etapa y de ahí vino la famosa transformación del proyecto Río Lempa, Las Pavas, que en el año 2000, pues ya todos sabemos lo que pasó, se intentó hacer una remodelación de la planta, pasarla de 1.5 a 2.4 y desgraciadamente pues la obra quedó, yo no diría inconclusa, quedó con obras de 2.4, con obras de 1.5, total, la planta como tal nunca logró producir para lo que fue diseñada. Yo me reunía con el alcalde la vez pasada y el Gran San Salvador viven aproximadamente 2.5 millones de habitantes y lo visitan aproximadamente 900.000 personas. Entonces, hemos crecido exponencialmente en la demanda de agua, pero no hemos crecido exponencialmente en la producción de agua. La ley de ANDA le obliga a usted como presidente y como junta de gobierno a que el ANDA debe manejarse como una empresa privada, que debe generar utilidades, que debe mantenerse ella sola. La institución es autónoma, no recibe nada del gobierno hasta este año que el presidente Sánchez Serén ha ordenado que el préstamo de Las Pavas y el Banco Centroamericano lo absorba el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué se dice que esta es producto de la mala administración que han tenido los últimos 2 gobiernos y que ha sido bajo su administración? No, esa es una manera política de decirlo. Es una manera política de decirlo. Ya creo que el diario de hoy hace una gráfica lo suficientemente, no lo digo yo, lo dice el diario de hoy. Lo que está queriendo hacer es administrando la crisis que se veía venir del agua. Mire, dicen que en guerra anunciada no hay soldado herido. ¿Pero qué ha hecho de estos últimos 7 años de su administración en materia de inversión? Porque cuando yo llego al ANDA, primero todos los pozos del Gran San Salvador estaban cegados. Y eso creo que aquí contigo lo conversamos en más de alguna ocasión, que habían algunos inmuebles inclusive que estaban a la venta. Cuando nos dimos cuenta, lo primero que se hizo fue empezar a reactivar esos pozos. ¿Cuáles fueron las prioridades cuando usted asume hace 8 años? La prioridad fue la expansión, porque cuando logramos levantar la cantidad de pozos y logramos normalizar, había una cantidad de comunidades en la periferia de San Salvador que realmente nunca en la vida habían tenido agua. Por eso es que yo digo, a veces comento, exigen lo que nunca dieron y piden lo que ofrecieron y nunca cumplieron. Porque todas estas comunidades
en cada elección se le ofrecía agua, pero no tenían. Si no, yo no tuviera que haber llegado a atender solo en el Gran San Salvador más de 150 comunidades. Si desde 24 años atrás se comienza a, digamos, a tabular, como lo vimos en esa estadística, que habían aspectos deficientes en administración, ¿significa que ANDA ha sido mala administradora? No, ha sido como la obligaron a funcionar. Es parte de su ley. Nunca se le puso el verdadero valor del agua. O sea, el precio nunca fue el real. Por ejemplo, yo te digo, en el pasado se triangulaba la deuda de CEL, se triangulaba con el Ministerio de Hacienda todos los años. Casi 34 millones. Entonces, lógicamente, era una manera de ir disfrazando un subsidio, porque ANDA al final de año decía, yo le debo tanto a CEL, se triangulaba con el Ministerio de Hacienda y Hacienda pagaba lo que ANDA debía a CEL de energía eléctrica. ¿Visualizó este momento? Sí, y en su momento también, al igual como se tuvo que solicitar, porque el crédito contingencial del BESI lo pide ANDA para poder diseñar dos proyectos. Uno es un proyecto de Las Pavas, que ya está en la Asamblea Legislativa, y también un préstamo para eficiencia energética. Pero no están todavía implementados. ¿Cómo no? Lo que pasa es que como de repente aparecieron los franceses, pero los diseños ya están todos. O sea, todo está diseñado. O sea, todo está diseñado. ¿Me quiere decir que nos comió el tiempo en esto? ¿En los trámites? Mira, yo creo que desgraciadamente este país vive en elecciones tan permanentes y el tema del agua, desgraciadamente, como yo le decía me he reunido con varios grandes empresarios y les decía, qué tristeza cómo hemos politizado el tema del agua, cuando realmente el agua debería de ser un tema de nación. ¿Qué ha sido el combate que hemos tenido a las conexiones fraudulentas? Que esa ha sido una guerra titánica que hemos tenido durante 5 años. La pérdida de agua por conexiones fraudulentas. Todavía a esta fecha, en la certificación de rutas, encontramos un banco conectado con un bypass. A mí me daría vergüenza verdaderamente que un banco, que mi banco, si yo estuviera en esa junta, mi banco, vinieran los de ANDA y me encontraran una conexión fraudulenta. El derecho constitucional al agua. Yo creo que hubo una distorsión en el tema del derecho constitucional al agua. En el derecho constitucional al agua no era que por arte de magia ANDA al día siguiente todo el mundo iba a tener un chorro, pero habría el espacio para que en el presupuesto general de la nación hubiera un presupuesto designado para ANDA, para mejoras, para cambio de tuberías, para implementación de proyectos, para mantenimiento, para lo que fuera. Hoy es todo lo contrario. ANDA maneja su propio presupuesto, el gobierno no tiene nada que ver. Siempre lo ha hecho. Es más, suena, no sé si risible lo que voy a decir, pero entiendo que en algunas veces también se ha convertido en una caja chica de los gobiernos. Es que desde el momento que el subsidio lo paga ANDA, está subsidiando una política de Estado, gobierno. Es correcto. Por eso dije yo, o nunca previeron que iba a crecer tanto hacia esa zona, y es por eso que nosotros proponemos ahora el proyecto del lago de Ilopango. O sea, aquí se privilegió las zonas altas y no las zonas populosas que posteriormente fueron construidas. Así fue diseñado. O sea, pero eso sirve. Qué tristeza encontrarse con esa fotografía, con ese cuadro histórico de cómo este país ha sido perversa la administración y los enfoques estratégicos del tema del agua. Eso usted lo puede ver. Yo le puedo enseñar los nombres que asuma esa postura, pero como salvadoreño, como responsable de esta plataforma de opinión, creo que no tiene otro nombre. Nosotros tenemos, por ejemplo... Es triste ver ese cuadro histórico de nosotros cómo se tenemos, por ejemplo, los tanques terminales. Hay unos en Ayutustepeque. Pero desde Ayutustepeque nosotros tenemos que llegar hasta los tanques de Holanda. ¿Sí? Y desde los tanques de Holanda llevamos el agua hasta la colonia Tlacat.
Pasándose por todo San Salvador. O sea, antes de que llegue a la colonia Tlacat, ahí tiene que pasar por todo el mundo. ¿Por qué se tiene la impresión que ANDA es una autónoma con mucho dinero? Ese es ilusorio. O sea, ¿es ilusorio? ¿Y saber que no se han hecho inversiones de tal envergadura? Mire, el asunto es que el agua nos la manda nuestro Padre Dios, que es tan bondadoso, pero realmente traerla, distribuirla, potabilizarla, realmente tiene unos costos altísimos. El agua para consumo humano es barata, el desperdicio es caro. ¿Cómo puede ser que hace una semana la Asamblea Legislativa aprueba una ley de protección de mascotas? Y tenemos 10 años de estar esperando la Ley General de Agua. Perdóneme, pero no tiene, no hay relación. La Ley General de Agua es vida para el ser humano. Algunos sectores consideraron descabellada la propuesta de decir que hay que descontaminar el río Acelguate para poder... No es descabellada. ¿No es descabellada? Si eso, mire, lo han hecho en Portugal, el río Tajo, que tomó 9 años, sí, tomó 9 años, pero lo hicieron. E inclusive cuando se hizo un referendo a los 5 años, todo el mundo votó con que debía ser. Claro, eso tiene un costo. Por eso es que parece descabellado, porque lo más fácil, por ejemplo, nosotros empezamos con la certificación del SAS, que es el sistema de alcantarillado sanitario, para ver qué tipo de vertido. Ernesto, si yo he encontrado hasta desechos hospitalarios en la red de Aguas Negras, y cuando digo desechos hospitalarios hablo de guantes, hablo de ropa, hablo de sangre, vísceras, yo tengo la fotografía. Lo que pasa es que yo creo que hay que... Mire, yo creo que no debemos de jugar a una doble moral. En estos 8 años, usted al frente, insisto, ¿se han hecho esas inversiones? Hemos hecho inversiones, claro. Hemos tenido un préstamo, hicimos el plan piloto con el banco, con el BID, por $4 millones. Luego también a decir... Pero no ha sido suficiente porque tenemos el problema. Realmente está planteada la situación, la solución, porque tenemos ya diseño de todas las redes, y eso es lo que vamos a manejar con la titularización. Ernesto, cambiar las redes del Gran San Salvador cuesta $250 millones. Nosotros como ANDA hemos cumplido la parte que nos corresponde de diseñar y plantear las alternativas de solución de largo plazo, porque los proyectos de Las Pavas, Zona Norte, eficiencia energética, Lago de Ilopango y cambio de tuberías son proyectos que nos van a permitir tener agua por los próximos 25 años. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique, el estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.